Vamos a repasar lo que vimos un poco en la clase anterior. Vimos medidas de dispersión. En rigor, estudiamos qué es medida de dispersión. Dispersión de datos. Estamos hablando de dispersión de datos puntualmente cuando los datos no se encuentran ordenados, están desordenados los datos. Por eso dice no agrupados, a eso se refiere, que están desordenados. Entonces, con estos datos nosotros podemos trabajarlos para tomar decisiones. Y estas decisiones, por ejemplo, en el caso que vimos la semana pasada, en que el entrenador debía elegir o a Daniela o a Bárbara, elegir a quién de los dos elige según los tiempos de carrera que ellas tienen. Pues, recordamos que la semana pasada Daniela tenía tiempos más regulares, era más pareja en sus carreras, pero Bárbara era menos constante en sus carreras. Tenía carreras muy buenas, por ejemplo, esa carrera de 50 segundos, o carreras muy malas como de 70 segundos o de 69 segundos. Entonces, hay medidas matemáticas que nos permiten tomar decisiones a partir de los números o de los datos que podamos tomar. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando se hace el censo o cuando se elige a alguien para tomar un cargo en una empresa, cuando los datos que se miden son cuantitativos, o sea, cuando son medibles. Estos datos se pueden tratar mediante medidas de dispersión de datos no agrupados. Así que vimos la clase anterior. La primera medida de dispersión que vimos fue la de promedio, que es el mismo promedio que ustedes calculan cuando sacan su promedio de notas, para saber qué promedio final tienen. Ese es el primero. En el caso del ejemplo anterior, nos dio que Daniel y Bárbara tenían el mismo promedio de 63,4 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el entrenador no puede tomar una decisión a partir de los promedios porque los promedios son exactamente iguales. A pesar que los tiempos son distintos, sus promedios son los mismos. Otro ejemplo. Vimos otra medida de dispersión que se llama rango, que simplemente la resta entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor menos el dato menor. Aquí Daniel es más regular porque su diferencia entre su dato mayor y su dato menor es de 10 segundos y a diferencia del de Bárbara que es de 20 segundos. Quizá nos podría dar una referencia de quién es mejor o a quién podría tomar o a quién podría elegir. Como dice acá, esto indica que los datos extremos de Bárbara son más dispersos que los de Daniela, pero este dato es insuficiente para concluir quién tuvo mejor rendimiento en la pista de natación. Otro estadístico que estuvimos viendo es la desviación media, que es más que nada cuánto se desvía los datos según el promedio. ¿Y cómo se calcula la desviación media? Para la desviación media, primero deben ustedes calcular el promedio, que es 63,4 para cada uno, que es el mismo. Y ahora ustedes deben restar cada dato menos el promedio, cada dato menos el promedio, cada dato menos el promedio, y a cada uno de ellos ustedes le deben aplicar esa raya. ¿Cómo se llama esa raya que está entre medio? ¿Se acuerdan o no? Tiene un nombre y tiene un propósito esa raya. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Se llama valor absoluto. Ese valor absoluto lo único que me sirve es si el resultado es negativo, me transforma el negativo a positivo. Y si el resultado es positivo, mantiene el positivo. Por ejemplo, acá, 58 menos 63,4
ese resultado va a ser negativo porque 63,4 es mayor que 58. Eso como resultado da 5,4. Pero ese 5,4, como ustedes ven, es positivo. ¿Por qué? Porque se le aplica el valor absoluto. Si ese resultado es negativo, acá es positivo, aplicando el valor absoluto. Por lo tanto, ustedes deben a cada dato restarle el promedio y todo eso dividirlo por la cantidad de datos, que en este caso es 5. Hacen la suma y les da resultado 2,72 y 5,52. Otro dato, otro estadístico o otra medida de dispersión, mejor dicho, es la varianza, como dice acá. La varianza y la desviación estándar nos sirve para lo mismo. Permite cuantificar, o sea, resultado numérico, qué tan dispersos o separados están los datos respecto a su promedio. Es decir, si los datos que tenemos acá están muy cerca del promedio, que en este caso es 63,4, es decir, si esos datos que están ahí están muy cerca de 63,4 o si estos datos están muy lejos de 63,4. Eso significa la varianza de la desviación estándar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están los datos del promedio? Esto se calcula idéntico, casi idéntico a la desviación media. La diferencia es que en vez de colocar valor absoluto, cada resultado se eleva al cuadrado. Hago cada resta de cada dato menos su promedio, cada dato menos su promedio, cada dato menos su promedio, y a cada uno de ellos lo elevo al cuadrado. Al cuadrado. Y también lo divido por 5. Por lo tanto, me da como resultado acá que la varianza de Daniela es 11,04 segundos al cuadrado y la varianza de Bárbara es 51,44 segundos al cuadrado. La desviación estándar se determina a partir de la varianza y es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de 11,04 es 3,32 y raíz cuadrada de 51,44 que es 7,17 segundos. Y vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué significa que la varianza de Daniela me dé 11,04 segundos al cuadrado y la de Bárbara me haya dado 51,44 segundos al cuadrado? O, si lo veo por desviación estándar, ¿qué significa que la desviación estándar de Daniela sea 3,32 y la desviación estándar de Bárbara sea 7,17? Significa, muchachos, lo siguiente. ¿Qué significa que el resultado de la varianza me haya dado 11,04 y 51,44, mientras que la desviación estándar 3,32 y 7,17? Ustedes deben fijarse siempre en el menor dato, en el menor valor. 3,32 y 11,04. Eso significa que los datos, es decir, estos datos, los datos de Daniela están más cercanos al promedio que los datos de Bárbara. O sea, están más cercanos a 63,4. Esta tabla está más cercana a 63,4 que los datos de Bárbara. ¿Por qué? Por el resultado que tengo yo de varianza de desviación estándar. Es decir, y escuchen bien esto porque esta es la gran conclusión de esta guía. Entre más cerca esté la varianza y la desviación estándar del cero, los datos son más cercanos al promedio. De nuevo,
entre más cerca del cero esté la varianza y la desviación estándar, significa que la serie de datos está más cerca del cero. Por lo tanto, ¿por qué calculamos esto? Porque, por ejemplo, si el entrenador elige a la más regular, a la que tiene tiempos más regulares, ¿a quién elegiría? ¿A Daniela o a Bárbara? ¿A la más regular? ¿A la que tiene los tiempos más parejos? ¿A quién elegiría? Obviamente elegiría a Daniela, porque según el dato de desviación media, de varianza o de desviación estándar, cualquiera de esos tres, aunque se usan más los dos últimos, me dice que Daniela tiene menor desviación media, menor varianza y menor desviación estándar. Por lo tanto, Daniela en tiempos de carrera es más regular. Si el entrenador elige ese parámetro. Si el entrenador hubiera elegido el tiempo más bajo, hubiera elegido a Bárbara, porque en una de sus carreras hizo 50 segundos. Si hubiera elegido al tiempo más bajo en promedio, hubiera elegido a cualquiera de las dos, porque ambas se demoraron 63,4 segundos. Pero si ella hubiera elegido a los tiempos mejores y peores, a la más regular de los tiempos mejores y peores, también elige a Daniela, porque Daniela tiene un rango de 10 segundos, a diferencia de Bárbara, que tiene un rango de 20 segundos. O sea, si el entrenador solamente considera el mejor y el peor tiempo, Daniela es más regular por el rango de 10 segundos. Ahora, esta clase más que nada, vamos a ver otro ejercicio, el ejercicio que está acá. Y después quiero hablar con todos los que están acá, porque se viene reunión de apoderados el día jueves. Ejemplo 2. Las temperaturas en grados Celsius en 2 semanas distintas del Profe, no año. se le ve la pantalla del computador. ¿Seguro? Profe, no se le ve la pantalla del computador. Sí, sí, no se le ve. Vamos a ver. Entonces, las temperaturas en grados Celsius de 2 semanas distintas en Alto Hospicio, 2 semanas X, fueron las siguientes. Tengo que una semana cualquiera, tengo de lunes a domingo, tengo 30, 31, 30, 25, 21, 20, 22. Otra semana, tuve 30, 29, 29, 27, 26, 20, 27. Entonces me piden calcular la medida de dispersión. Primero calculo el promedio de la primera semana, que es la suma de los datos, dividido por la cantidad de datos, que es 7. Me dio 25,6, mientras que la semana 2, el promedio me dio 26,9. Ya me da un cierto indicio. Pregunta. Solamente considerando la media, ¿cuál semana fue más calurosa, la primera o la segunda? ¿Qué semana fue más calurosa, la primera semana o la segunda? La segunda. La segunda, porque hubo 1,3 grados más en promedio. La segunda semana fue un poco más calurosa. Vamos a calcular el rango. El rango, recuerden que es tomar el dato mayor menos el dato menor. 31 menos 21. Perdón, 20. 31 menos 20, 11 grados Celsius de rango. Mientras que en la semana 2 tengo 30 menos 20, que es 10 grados Celsius. Es decir, tomando las temperaturas mayores y menores, me dice que la semana 1 tiene
mayores extremos de temperatura. Desviación media. Recuerden que la desviación media es cada dato menos su promedio, cada dato menos su promedio, y a eso se le aplica valor absoluto. Por eso que aquí los resultados son todos positivos. Me da que en la semana 1 me da 4,08 y la semana 2, 2,18. Aplico varianza ahora, que se calcula igual que la desviación media, pero en vez de aplicar valor absoluto, se eleva cada dato al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Por lo tanto, sería 4,4 al cuadrado, 5,4 al cuadrado, 4,4 al cuadrado, 0,6 al cuadrado, 4,6 al cuadrado, 5,6 al cuadrado y 3,6 al cuadrado. Y ahí están los resultados de eso. Por lo tanto, me dio que la varianza de la primera semana me dio 19,1 grados y la segunda semana me dio 9,55. Mientras que la desviación estándar es la raíz de la varianza. La raíz de la primera semana me da 4,37 y la segunda semana 3,09. Y como última pregunta me piden interpretar los resultados. ¿Cómo comparo yo la primera semana con la segunda? Entonces, si los comparo, los promedios son bastante similares. 25,6, 26,9. Los rangos son similares, 11 versus 10. Las varianzas son más o menos cercanas, 19 y 9. Aunque aquí, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la segunda semana tuvo temperaturas más parejas respecto al promedio, más cercanas al promedio, porque la varianza es menor, la desviación es menor. Entonces, como dice acá el cuadro, a partir de los datos obtenidos, especialmente de promedio y desviación estándar y varianza, se me olvidó colocar, los datos de la primera semana y segunda semana son muy parejos respecto a su promedio y muy similares entre sí, lo que podría corresponder a una misma época del año, especialmente con el promedio. Tengo 25,6 de promedio y 26,9. Y en una semana fue un poco más pareja que la otra, pero los promedios son parecidos. Podría concluir de que esas semanas de medición de temperaturas fueron en una misma época del año. Eso es más o menos como conclusión. Muchachos, consulta, ¿alguna duda de la forma de calcular alguna de las medidas de dispersión o no? Porque rango y media aritmética son súper fáciles, pero desviación media y varianza que son un poco más complicadas. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Dudas? Porque la guía... Profe, en esa cosa, eso de lo que está al cuadrado, ¿Cuál? ¿La una parte que está al varianza? cuadrado. Sí, sí, esa que está al cuadrado. No se Ya. eleva al cuadrado, digamos, lo que está en paréntesis, sino el resultado de lo que está en el paréntesis, ¿no? Justamente, claro, porque lo mismo que la desviación media. Aunque la desviación media tú restas y después si el resultado da negativo lo transformas a positivo. Pero claro, la varianza es lo mismo, pero el resultado lo elevas al cuadrado. Es lo mismo que Ah, ya. cada resultado de la desviación media lo elevas al cuadrado. Cada Ya, resultado, no, yo pensaba que se tenía que elevar al cuadrado lo que estaba en el paréntesis. sí, de hecho el resultado. Tú restas 30 Sí, sí, menos no, o sea, 25,6 y lo elevas al cuadrado. Porque mira, sí, sí. 30 menos 25,6 es 4,4. Y Y este eso lo elevo al cuadrado, 4,4 ¿no? lo elevas al cuadrado. Ya, ya, ya entendí, profe. Gracias. Entonces yo lo que quiero que hagan es que aparte de los cálculos, en las preguntas traten, por ejemplo, especialmente en las preguntas de desarrollo, en las preguntas 5 y 6, hagan un análisis.
Por ejemplo, la pregunta de, tengo tiempo de frenado de autos, de un auto A y de un auto B. Entonces ustedes van a calcular los estadísticos, rango, varianza, todo lo que les enseñé. Entonces ustedes, según los datos que les dieron y también según, aquí también va un poco en parte el criterio personal, ¿qué auto elegiría? ¿Cuál es el que brinda mayor seguridad según los tiempos de frenado del auto? Y la pregunta 6 es muy parecida a la primera pregunta del ejemplo, porque acá hay dos candidatos, Elvira y Juan, que dieron 7 pruebas de selección para entrar a Siemens, una de las empresas eléctricas industriales más grandes del mundo. Es un sueño para cualquier persona en trabajar ahí. Entonces, a ellos se le hicieron pruebas y esos fueron sus puntajes. Entonces, yo lo que quiero es esto, que se concentren en cómo utilizar la medida de dispersión. ¿Y cómo se pueden ayudar? Ayúdense con esa tabla para el criterio y sobre todo con esta, con ese que está ahí. Porque ustedes deben tomar decisiones respecto a los resultados y eso quiero que hagan en la parte de análisis, de acá de desarrollo. Quiero que hagan análisis, hagan una crítica, hagan una conclusión de los datos que les dan. Eso quiero que hagan, que lo escriban en su cuaderno. Y en la parte A lo puse bien grande porque algunos en las guías pasadas no me hicieron caso para nada. No quiero dar los apellidos porque sería delatarlo, pero algunos están presentes en esta clase. Estas preguntas de 1 a la 4 son con alternativas. Lean bien, por favor. Que marquen la alternativa a mí no me sirve. Se tomará como no respondida. Quiero que ustedes hagan desarrollo. Quiero que ustedes hagan lo mismo que se hizo acá. Esto. Quiero que hagan esto. Desarrollo. Quiero que hagan lo mismo que se hizo acá. En el paso a paso. Cálculo. Eso quiero que hagan. Ustedes tienen la ventaja de poder usar calculadora en esta guía. Pero en sala no lo hubiera dejado usar calculadora. Lo hubieran hecho a mano. Eso quiero que hagan ustedes, muchachos, en esta parte, en la primera parte de alternativas. Quiero que ustedes hagan cálculos y con desarrollo. Marcando solo la alternativa, a mí no me sirve. ¿Se entienden, jóvenes? ¿Dudas hasta el momento, chicos? Y lo otro. A partir de esta guía quiero que me respondan la autoevaluación. Tienen que responderla sí o sí porque va a ser parte de los criterios que voy a evaluar. Quiero que me respondan la autoevaluación según lo que ustedes han hecho y también lo que yo voy a ver que lo que ustedes hicieron. Porque si ustedes me dicen, aprendí todo, responden todo bonito, pero si yo veo que la mitad de la guía está hecha, ustedes me estarían mintiendo acá en la autoevaluación. ¿Aprendí el tema de hoy? Sí. Sí. ¿Presta atención? Sí. ¿Apoyo otra idea? Sí, 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 sí. Pero si tú tienes la mitad de la guía, o como en el caso de algunos,